Me llamo Alejandra, nací en un barrio obrero de Sevilla. Mi familia siempre fue humilde, mi padre trabajaba en la construcción, mi madre limpiaba casas, y yo, junto con mi hermana menor Elena, ayudábamos en una fábrica textil. Desde niña siempre fui tranquila, obediente, callada, pero la vida tiene formas de despertar en ti deseos y curiosidades que nunca imaginaste. Elena era más joven y mucho más atrevida que yo. Siempre rodeada de chicos, siempre con el móvil en la mano recibiendo mensajes. Ella era la estrella, la más guapa, con esos vestidos cortos y zapatos de tacón que no le pedía permiso a nadie para ponerse. Yo, en cambio, me limitaba a observar con una mezcla de envidia y admiración. Con el tiempo empecé a preguntarme por qué yo no. ¿Por qué ningún hombre se fijaba en mí, cuando yo también llevaba mis vestidos sencillos de algodón, mis sandalias con pulsera y ese collar de plata que heredé de mi madre? ¿Era menos que mi hermana? Fue entonces cuando apareció Basilio. Lo conocimos una tarde al salir del trabajo cuando se ofreció a llevarnos en su coche viejo, un Seat León rojo que sonaba más a música de feria que a motor. Al principio pensé que era solo un favor, un hombre simpático que nos ahorraba el bus. Pero aquella vez que mi hermana decidió faltar al trabajo para encontrarse con otro de sus novios, yo subí sola al coche de Basilio. El aire estaba caliente, típico de un verano sevillano, y el olor a cuero del asiento mezclado con su colonia fuerte me mareó un poco. Me miró de arriba a abajo y con esa sonrisa pícara, me dijo: «Hoy no está tu hermana, qué suerte la mía». Me puse nerviosa, me mordí el labio y jugueteé con el borde de mi vestido azul claro que apenas cubría mis rodillas. Yo nunca había escuchado palabras dulces de un hombre. Sentí un escalofrío. Me habló, me halagó, me dijo que yo era más guapa de lo que pensaba, que mis labios parecían hechos para sonreír. Y mientras hablaba, puso su mano sobre la mía. No supe qué hacer. Solo lo dejé. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él lo escucharía. El asiento de al lado estaba reclinado un poco más, y cuando me miró a los ojos tan de cerca, sentí que mi cuerpo entero temblaba. No pasó nada grave aquella tarde, pero bastó un roce, un susurro al oído, para que algo dentro de mí se encendiera. Desde ese día, empecé a desear esos ratos en el coche. A esperar el momento en que Basilio me llevara por las calles estrechas, con las ventanas bajadas y el viento despeinándome. A veces se detenía en un barrio desconocido, aparcaba bajo una farola rota, y allí, en la penumbra, me hacía sentir viva. El roce de su mano en mi muslo, la forma en que acariciaba mi cuello mientras decía mi nombre despacio, todo era nuevo, prohibido y embriagador. Pero con el tiempo mi corazón pedía más. Yo quería algo serio, un futuro. Y cuando le hablé de matrimonio, Basilio se rió como si hubiera contado un chiste. Alejandra, yo no sirvo para esas cosas. Disfruta, mujer, la vida es corta. Me dolió. Mi hermana, con sus aventuras, había encontrado a alguien que la quería de verdad, que incluso le propuso casarse. ¿Y yo? Yo me quedaba con las migajas de un hombre que me deseaba, sí, pero no me veía como esposa. Esa herida me acompañó mucho tiempo, hasta que apareció Yago. Él no tenía coche brillante ni palabras dulces como Basilio. Era un hombre sencillo, trabajador, con las manos duras de tanto cargar ladrillos. Lo conocí gracias a su madre, una mujer viuda que se acercó a mi familia para proponerme un encuentro. Al principio dudé, pero cuando vi a Yago con esa mirada noble y su timidez encantadora, algo en mí se tranquilizó. Quizá por fin, la oportunidad de tener una vida digna, un hogar. Sin embargo, mi corazón todavía latía recordando los susurros de Basilio, y esa contradicción iba a ser la raíz de mi tragedia. Acepté casarme con Yago en una ceremonia sencilla en Triana. Llevé un vestido marfil de lino con tirantes finos y una chaqueta corta de encaje, zapatos bajos color crema y un tocado de flores secas que olía a lavanda. Mi madre me ajustó el collar de plata heredado, y Elena, con su descaro de siempre, me susurró: «Hoy por fin te miran a ti».
Me temblaron las manos al firmar. Pero era un temblor distinto al que me provocaba Basilio. Esto era calma, promesa, techo. La primera semana en la nueva casa, un piso modesto en una calle tranquila con bugambilias trepando por los balcones, me descubrí feliz. Yago era atento, de movimientos torpes pero dulces. Me preparaba café con canela, me dejaba notas en la nevera, vuelvo antes de que el sol se ponga, y por las noches, cuando el barrio se dormía, poníamos un vinilo viejo y bailábamos en calcetines. Yo estrenaba vestidos de algodón suaves y pulcros, en tonos pastel, a veces me ponía medias finas con costura posterior solo porque me gustaba el dibujo que dejaban en mis piernas. Eran detalles pequeños, perfume de azahar, un pasador nacarado en el pelo, unos guantes cortos de seda que encontré en un mercadillo, caprichos inocentes que me hacían sentir dueña de mi propia imagen, coqueta sin pasar la línea. Pero a mitad de mes el trabajo apretó. Yago llegó una tarde con el ceño preocupado. Me han ofrecido un contrato temporal en Cádiz. Son turnos duros, pero pagan mejor. Volveré cada fin de semana si tú quieres. Me miró con esa lealtad que duele. Si tú dices que no, me quedo. Le sonreí, tragué el miedo y asentí. Ve. Te espero. Lo dije con valentía prestada. Al día siguiente lo acompañé a la estación. Llevaba un vestido verde botella, gabardina beige y una boina de lana. Él me acomodó la bufanda, me besó la frente y subió al tren con su maleta de ruedas. El andén quedó lleno de vapor y promesas. Doña Lourdes, la madre de Yago, vivía en la planta baja del mismo edificio. Era viuda, con esa energía de mujer que aprendió a sobrevivir sola. Tenía manos finas y cuidaba geranios rojos en el patio. No parecía suegra, sino una tía joven que bromea y se peina con raya al medio. Nos hicimos compañeras de rutina, yo bajaba a tomar té de menta con ella, la ayudaba con la compra, y, de vez en cuando, me prestaba una pulsera rígida de plata para que combines tus vestidos, decía. Notaba en sus ojos una fuerza extraña, una mezcla de protección y curiosidad sobre mi vida. A veces se quedaba mirando mis zapatos, mis medias, el lazo de mi cintura, como si leyera un código secreto en mis accesorios. Las noches se volvieron largas. El piso crujía distinto sin Yago. A veces dejaba encendida una luz cálida y leía novelas, otras ordenaba el armario por colores, beige, marfil, verde, azul. Descubrí que el tacto de las telas me calmaba. Me ponía un kimono ligero de satén, estampado discreto de hojas, y caminaba descalza escuchando el rumor del barrio, una guitarra lejana, una televisión baja, el motor de alguna moto. Fue en una de esas vueltas por el mercado de la Encarnación cuando lo vi, Basilio, apoyado en su viejo Seat León rojo, con las gafas de sol subidas en la cabeza y una camisa demasiado ajustada. La vida, caprichosa, lo había puesto frente a mí como si nada hubiera pasado. Mira quién es, dijo sin pudor. Alejandra, te sientan bien los aires de casada. Me sentí vulnerable y altiva a la vez. Llevaba un vestido camisero color crema con cinturón fino, sandalias con pulsera y un bolso pequeño de mimbre. Él me recorrió con la mirada, no supe si ofenderme o escapar, y me soltó una risa suave, casi melosa. Te noto distinta. Más segura. Quise irme, pero me ganó la educación. Estoy con prisa, Basilio. ¿Prisa para qué? ¿Para volver a mirar paredes? Susurró. Déjame llevarte. Solo hasta tu calle. Por los viejos tiempos. El corazón se me encogió con el recuerdo del viento entrando por la ventana de su coche, de aquellas paradas bajo farolas rotas. Negué con la cabeza, pero él insistió con un «no seas así, mujer». Casi sin entender cómo acepté un tramo corto. En el asiento mantuve las manos sobre mi bolso, él por suerte comprendió la distancia. Hablamos de nada, del calor, del barrio, de un bar nuevo en la Alameda. Me dejó en el portal con una despedida dulce y una frase que me erizó. Si alguna noche te pesa el silencio, ya sabes mi número.
Subí las escaleras con el pulso desordenado. Me miré en el espejo del recibidor, cabello recogido con horquillas, labios con brillo apenas rosado, el collar de plata justo en el hueco de la clavícula. Era yo, pero también alguien más. Alguien que oscilaba entre dos mundos, el seguro, tibio y honesto de Yago, y el otro hecho de susurros, de asientos reclinados, de luces ámbar y promesas vacías. Esa misma tarde, doña Lourdes llamó a la puerta con un tupper de croquetas. «¿Estás pálida, hija? ¿Has salido?» «Al mercado», mentí a medias. «Si necesitas compañía por la noche, tocas mi puerta», dijo. El silencio puede ser un animal grande. Cenamos juntas. Le gustaba observar pequeños detalles, como ataba yo la bata, si mis medias tenían costura, si prefería zapatos cerrados o sandalias. Eran conversaciones inofensivas, casi de moda, pero notaba una curiosidad intensa, como si cada accesorio contara una historia. Me enseñó un joyerito con pulseras rígidas y un par de guantes claros. «Póntelos, te quedan finísimos», dijo. Lo hice y reímos. Eran juegos estéticos, yo los vivía como un ritual de poder íntimo, no para nadie, sino para mí. Pasaron los días. Yago me llamaba por la mañana, por la tarde y antes de dormir. Su voz desde Cádiz me acariciaba sin tocarme. Yo le contaba cosas pequeñas, el olor a pan recién hecho de la panadería, la gata que se había encariñado con mi alféizar, el vestido terracota que planché para el domingo. Él reía y me decía que imaginaba cada detalle. Una noche el teléfono vibró con un número que conocía de memoria. «Basilio». «No quiero nada», me dije. «No voy a contestar». La segunda llamada fue un mensaje: «Solo pasaré por tu calle. Si ves el coche rojo, saluda con la mano». Me asomé sin querer. Allí estaba al ralentí como un recuerdo que no aprende a irse. Apagué la luz. El coche se alejó. A la noche siguiente me arreglé sin pensar, un vestido negro sencillo, medias finas con un dibujo discreto en el tobillo, zapatos de salón bajos, en el pelo, una peineta pequeña. Me miré y me regañé: «Esto es para ti, no para él». Encendí una vela de vainilla, abrí un cuaderno, intenté escribir. El barrio estaba callado, demasiado. Sonó el timbre. Me quedé quieta con la pluma en el aire. El timbre volvió a sonar, corto como una contraseña. Miré por la mirilla: «Basilio». Sostuve el pestillo con la mano temblorosa. Pensé en Yago, en sus manos de trabajador, en su café con canela. Pensé en mi hermana, en su manera de entrar y salir del amor como quien cambia de vestido. Pensé en doña Lourdes, en su advertencia sobre el silencio. El timbre sonó una tercera vez. Abrí la puerta apenas un palmo. «No deberías estar aquí». «Solo quería verte», dijo con voz baja. «Traigo algo para ti». Le vi el brillo de una bolsita de papel, dentro un pañuelo de seda color marfil con ribete negro. Era hermoso, delicado, de esos que una anuda a la muñeca o al cuello. «Te pega con esos guantes», se atrevió a decir, como si conociera el cajón de mi tocador. El pasillo olía a vainilla y a coche caliente. De pronto escuché pasos en la escalera, doña Lourdes subía, probablemente con la basura o con alguna planta en brazos. Sentí el corazón en la boca. Basilio también lo notó. Bajó la voz aún más. «Si me pides que me vaya, me voy». Me humedecí los labios pensando en el pañuelo, en la vela encendida, en la línea fina de mis medias. El eco de los pasos se acercó al rellano. Basilio dio un paso atrás, medio escondido tras la sombra del quicio. Yo, paralizada, apreté el pañuelo entre los dedos. La llave de doña Lourdes giró en la cerradura del piso de abajo y su puerta se abrió. Todo se detuvo un segundo, como si la noche contuviera la respiración. «Mañana a las 7», susurró Basilio, con la voz casi invisible. «Si no quieres, no bajo del coche. Solo te miro desde la calle».
Palabra. Cerré la puerta sin contestar. Me apoyé en la madera, escuché cómo su motor se alejaba, cómo el barrio recuperaba el pulso lento de siempre. El pañuelo quedó sobre la mesa, enroscado como un secreto. Apagué la vela y en la oscuridad, me juré que no iba a cruzar esa línea. Pero el silencio esa noche fue más grande que yo. Y entonces, cuando por fin me rendía al sueño, sonó un golpe suave en mi puerta. 3 toques breves. Me incorporé con un sobresalto. ¿Basilio otra vez? No una voz conocida, en un susurro. Alejandra, ¿estás despierta? Doña Lourdes. No sé por qué me asusté más que antes. Había llegado el momento de elegir qué historia iba a contarme a mí misma. La voz de Doña Lourdes al otro lado de la puerta me heló la sangre. No era Basilio, no era un desconocido, era ella, la madre de Yago, la mujer que me había acogido como a una hija, que compartía conmigo infusiones y consejos de barrio. Abrí con cuidado. Ella sostenía una bolsa de pan bajo el brazo y sonrió, pero en sus ojos había algo distinto, una chispa difícil de nombrar. No podía dormir, me dijo. El silencio a veces es cruel. ¿Puedo pasar? Asentí y la invité a entrar. El piso olía todavía a la vela de vainilla y al perfume ligero de mi pañuelo nuevo. Ella lo notó enseguida. «¡Qué aroma más cálido!», comentó mientras se sentaba en el sofá. Yo me recogí el cabello con un broche dorado y me ajusté la bata de satén. La conversación comenzó banal, pero poco a poco se fue tiñendo de confidencia. «Tú eres joven, Alejandra», susurró. «No cometas mis errores. Cuando enviudas temprano, te das cuenta de lo frágil que es la compañía. Por eso observo tanto, me fijo en cómo te vistes, en cómo te mueves. El detalle de unas medias, de un collar, a veces dicen más que 1000 palabras». Me sonrojé. No supe si me hablaba como suegra, como amiga o como algo más. Había en su mirada una complicidad extraña, casi un desvelo. Yo jugueteaba con el pañuelo de seda que Basilio me había dejado, intentando ocultarlo entre los cojines. Pero Lourdes lo vio. «Precioso». «¿De dónde es?». Me quedé muda. Tragué saliva. Ella sonrió con un gesto de quien entiende más de lo que dice. No preguntó nada más. Solo bebió su té y me dejó un consejo. El silencio de la noche guarda secretos. Y los secretos pesan. Cuando se fue, cerré la puerta con el corazón en un puño. Sabía que me había descubierto, al menos en parte. Los días siguientes se volvieron densos. Yago llamaba desde Cádiz con su dulzura habitual, pero yo contestaba con frases cortas. Mi mente estaba atrapada entre dos fuegos, la ternura de un marido que lo daba todo por mí, y la sombra insistente de Basilio, que rondaba por mi calle, por mi memoria, por mis sueños. Una tarde, al volver del mercado con una bolsa de naranjas, lo encontré esperándome. Apoyado en su coche rojo como si nunca hubiera dejado de hacerlo. «Solo quiero hablar», dijo, alzando las manos como si pidiera tregua. Me llevó en el coche unos minutos, por calles vacías junto al río Guadalquivir. El aire olía a azahar y a gasolina. Él no perdió el tiempo. «Alejandra, contigo siempre fue diferente. No me digas que no lo recuerdas». Sentí un escalofrío. Llevaba un vestido blanco de lino, sandalias de cuero y un bolso pequeño. Sus palabras me arrastraban como la corriente del río. Me tocó apenas la mano, y todo mi cuerpo se estremeció, como si volviera a ser aquella muchacha insegura del principio. Cuando me dejó en casa, encontré a Doña Lourdes en la ventana de su piso, mirándonos. No sonrió. No hizo gesto alguno. Solo observó. Esa noche Basilio volvió a llamar. Esta vez contesté. Su voz era un torrente de promesas, de recuerdos, de insinuaciones. Me dijo que no podría olvidar lo que habíamos vivido en su coche,
bajo las luces apagadas de Sevilla. Me habló de mi risa, de cómo me temblaban las manos la primera vez. Y en la penumbra de mi habitación, con mi bata de satén abierta hasta la cintura y las medias con costura brillando bajo la luz tenue, me descubrí vulnerable. El teléfono colgó, pero mi corazón seguía latiendo. Miré al espejo, mis labios húmedos, mi collar de plata deslizándose hacia un lado, el pañuelo de seda sobre la mesilla. Todo hablaba de un deseo prohibido. De pronto 3 golpes suaves resonaron en la puerta. Me acerqué temblando. Era ella otra vez. Doña Lourdes. Alejandra, sé que no duermes, dijo al otro lado. Tenemos que hablar. Su voz no era de reproche. Era más íntima, más peligrosa. Abrí. Y en ese instante comprendí que mi vida estaba a punto de volverse un laberinto sin salida. La 4ª noche seguida sin Yago en casa fue la más pesada. Me sentía atrapada entre 2 miradas, la de Basilio, que me arrastraba con promesas prohibidas, y la de doña Lourdes, que parecía saber demasiado y no decía nada. Abrí la puerta y la encontré en el rellano. Llevaba un batín color burdeos, el cabello recogido con un pasador antiguo. Y en la mano una pequeña bandeja con dulces. Alejandra, no vengo a reprocharte nada, susurró. Pero tienes que escucharme. Entró sin esperar invitación. Se sentó en el sofá, dejó la bandeja sobre la mesa y me miró con intensidad. Yo llevaba una bata ligera de satén azul y unas medias finas, me sentía desnuda bajo su mirada. He visto a ese hombre, continuó. El del coche rojo. Sé quién es, sé lo que significa para ti. Sentí que me faltaba el aire. Bajé la vista jugueteando con el pañuelo de seda que aún no me atrevía a guardar. Lourdes lo tomó con suavidad, lo acarició entre sus dedos. Este tipo de cosas no se regalan sin motivo. Te está atrapando con detalles, con símbolos. No lo permitas. Su voz era firme, pero había en ella una cercanía extraña. Me acomodó el pañuelo en el cuello con un gesto demasiado íntimo para ser de suegra. Su mano rozó mi clavícula, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. No me malinterpretes, hija, añadió. Yo también fui joven, yo también tuve tentaciones. Y sé que el silencio cuando tu marido está lejos, se vuelve insoportable. Me quedé paralizada. No sabía si quería protegerme o si estaba confesando algo propio. Al día siguiente Basilio apareció otra vez, esperándome a la salida del mercado. No aguanto más, Alejandra. Necesito verte como antes. ¿Por qué sigues jugando? Me tomó de la mano en plena calle. Sentí esa chispa eléctrica que me había perseguido desde la primera vez en su coche. Yo llevaba un vestido color terracota, cinturón fino y sandalias de cuero. Sus dedos se entrelazaron con los míos, y todo mi cuerpo recordó los viejos susurros. Mi marido está lejos, me atreví a decir. Entonces no hay problema, respondió con una sonrisa torcida. Nos subimos al coche. Recorrió calles desiertas hasta aparcar junto a un descampado con olor a tierra húmeda. Bajó el asiento, encendió la radio con un bolero suave. Yo no pude resistir. Su mano en mi pierna, sus palabras al oído, todo me desarmó. El tiempo se detuvo y yo me entregué al momento, aunque sabía que era un error que me perseguiría. Regresé a casa tarde con la ropa un poco desordenada, el maquillaje corrido. En el portal, me encontré a doña Lourdes regando sus geranios. Me miró de arriba a abajo sin decir una palabra. Solo esbozó una media sonrisa. Ten cuidado, hija, murmuró. A veces lo prohibido trae consecuencias que no puedes controlar. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si me estaba amenazando o advirtiendo. Esa noche no dormí. Los días siguientes Basilio empezó a insistir más. Venía cada noche, llamaba, enviaba mensajes. Yo no podía resistirme del todo.
Pero lo peor fue cuando doña Lourdes me abordó directamente. Alejandra, escúchame bien. Si sigues viéndolo, tendrás que contarme toda la verdad. Porque yo no pienso quedarme callada para siempre. ¿Me va a delatar a Yago? Pregunté temblando. Ella se acercó tan cerca que pude oler el perfume a jazmín de su cuello. Eso depende de ti. El silencio tiene un precio. Y yo decido cuándo se paga. Su mirada era ambigua, mitad reproche, mitad deseo de algo que yo aún no entendía. En ese instante supe que estaba atrapada, entre la pasión peligrosa de Basilio y el control silencioso de Lourdes. Yago llamaba todas las noches, ajeno a la tormenta. Yo respondía con voz dulce asegurándole que todo estaba bien. Pero cada vez que colgaba, el peso de la mentira me hundía más. Una noche Basilio se presentó sin avisar. Lourdes estaba en casa, y lo vio entrar. No gritó, no lo echó. Simplemente cerró la puerta tras de sí y dijo: si va a pasar, que pase delante de mis ojos. Así sabré de qué estás hecha, Alejandra. El aire se cortó como un cristal quebrado. Basilio me tomó de la cintura, Lourdes nos observaba, y yo supe que la línea que había jurado no cruzar estaba a punto de desaparecer para siempre. El momento en que doña Lourdes cerró la puerta detrás de Basilio quedó grabado en mi memoria como un eco imposible de borrar. El salón parecía más pequeño, la lámpara lanzaba sombras duras en las paredes, y el aire olía a jazmín mezclado con la colonia barata de Basilio. Yo temblaba atrapada entre dos miradas, la suya ansiosa y dominante, y la de ella, fría y expectante. Siéntate, ordenó Lourdes con voz baja pero firme. Basilio sonrió con descaro, como si aquella situación fuese un juego. Se dejó caer en el sillón y me jaló hacia él mientras ella, de pie, lo observaba todo con los brazos cruzados. Yo llevaba un vestido ligero de gasa color vino, sandalias bajas y un broche dorado en el cabello. Me sentía desnuda bajo sus miradas, como si cada detalle de mi ropa fuese un símbolo de mi traición. ¿Ves lo que decía?, dijo Lourdes sin apartar la vista de mí. No puedes ocultar el fuego cuando ya arde en tus ojos. Quise hablar, pero mi voz se quebró. Basilio aprovechó ese silencio para susurrarme al oído. Contigo la vida siempre fue distinta, y ahora tenemos todo a nuestro favor. Me estremecí. En ese instante Lourdes se acercó y tomó el pañuelo de seda del respaldo del sillón. Lo acarició entre sus dedos, luego lo ató en mi muñeca con gesto lento, casi ritual. El silencio se paga con cadenas invisibles, murmuró. Y ahora estás unida a este hombre, y a mí. No supe si aquello era una advertencia o una promesa. Lo que sí comprendí era que ya no había escapatoria. Los días siguientes fueron un torbellino. Basilio empezó a visitarnos con más descaro. A veces venía a verme, otras bajaba directamente al piso de Lourdes. Yo escuchaba risas, murmullos, pasos en la madrugada. Los celos me quemaban por dentro, pero estaba atrapada. Si hablaba, Lourdes me delataría a Yago. Una tarde la enfrenté. No puede seguir así. Usted está jugando conmigo. Ella se acercó demasiado con sus ojos oscuros brillando. No, Alejandra. Tú empezaste a jugar el día que abriste esa puerta. Yo solo decidí no dejarte sola. Cuando Yago anunció que volvería antes de lo previsto, todo se desmoronó. Basilio se puso nervioso, me exigía que lo viera una última vez. Lourdes, en cambio, sonreía con esa calma inquietante. Déjalo todo en mis manos, me dijo. Si quieres que el secreto muera, a veces alguien tiene que desaparecer. No entendí sus palabras hasta la noche en que Basilio vino a buscarla. Ella bajó con él con un vestido oscuro y un chal de lana. Desde la ventana, los vi subir al coche rojo. Se alejaron por la avenida sin mirar atrás. Fue la última vez que lo vi con vida.
Al día siguiente la policía encontró el coche abandonado cerca del río. Dentro, una mancha de sangre en el asiento. Basilio nunca regresó. Lourdes volvió a casa al amanecer, serena, con el chal doblado sobre el brazo. Me miró y dijo simplemente: ahora el silencio está protegido. No digas nada, y Yago nunca sabrá la verdad. Yago llegó 2 días después, feliz de volver a verme sin sospechar nada. Me abrazó con ternura, me habló de Cádiz, de sus planes, de cómo íbamos a ahorrar para comprar muebles nuevos. Yo lo miraba con el corazón roto porque sabía que la verdad se escondía entre aquellas paredes. Pero cada vez que veía a doña Lourdes, cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, comprendía que mi vida ya no me pertenecía. Ella tenía mi secreto, mi miedo, y mi destino. Aquella noche antes de dormir, encontré en mi mesilla el pañuelo de seda, doblado con precisión, y una nota escrita con letra firme. El silencio nos une. Pero tarde o temprano, alguien querrá romperlo. Apagué la luz, temblando. Sabía que la historia aún no había terminado.